Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre teoría general del delito aplicada a casos concretos. Para Legal Praxis es un gusto contar con todos ustedes, contar con su asistencia. Damos inicio a este webinar desde este momento. Estaremos hasta aproximadamente 7 p.m. o un poquito después de las 7 p.m. Bienvenidos nuevamente. Me permite también darle la bienvenida a Máster Mauricio Marroquín. Bienvenido, Máster, a esta sala virtual donde hoy compartiremos con usted como capacitador. Me permite también poder leer un poco acerca sobre su hoja de vida para que le podamos conocer y poder también comprender sobre su profesión y su carrera profesional y personal. Muy bien, tenemos este día con nosotros a Máster Mauricio Marroquín, quien es juez presidente tribunal primero de sentencia de San Salvador, capacitador también en la Escuela de Capacitación Judicial del CNJ, catedrático universitario de posgrado y pregrado de distintas universidades privadas y públicas. Contamos también con maestro en Administración de Justicia Penal, Universidad Nacional de Costa Rica. Ha sido también maestro en Derecho Penal Económico en Universidad de El Salvador y panelista en congresos internacionales en México, Estados Unidos y Nicaragua. Así que bienvenido, máster, nuevamente a esta sala virtual. Bueno, y vamos a compartir durante aproximadamente una hora sobre el tema teoría general del delito aplicada a casos concretos. Vamos a dar nada más un par de indicaciones para poder llevar de la mejor manera este webinar. Nada más se va a permitir sus preguntas o comentarios en el chat. En la parte inferior de la interfaz van a poder encontrar el icono de chat o un icono de mensaje. Ahí podrán escribir ustedes sus preguntas y comentarios. Serán respondidas según el capacitador lo indique. Y bueno, sin más, Máster, los micrófonos son todos suyos a partir de este momento. Bien, buenas tardes a todos y todas las personas que están ya en este webinario. Para mí es un gusto ser partícipe de Legal Praxis, que me hayan tomado en cuenta para poderles dar algunas introducciones en relación al tema que nos tocaría exponer en este curso, que sería la teoría jurídica del delito. En ese sentido, pues el objetivo o la finalidad de ese curso es pues, que tengamos un híbrido, un híbrido en cuanto a aprendizaje, porque nosotros desde el punto de vista judicial y académico, pues vemos o analizamos los casos conforme a estas teorías. En ese sentido, pues lo importante que debemos de tener en este tipo de congresos es, como les digo, es un aspecto híbrido en el sentido de que va a haber un poco de teoría, ¿verdad? Esa teoría se va a ir ejemplificando a través del taller, ¿verdad? Porque la idea es hacer una situación pragmática, o sea, casos prácticos que nos ayuden a resolver los conflictos jurídicos penales a través de esta herramienta fundamental que es la teoría jurídica del delito. Nosotros no debemos soslayar que la teoría jurídica del delito tiene una relación muy amplia y muy relacionada con el principio de legalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta técnica de la teoría jurídica, pues no debemos de olvidar que vamos a hacer todos los niveles que corresponden a cada una de esas teorías y sin también mencionar cómo ha ido evolucionando la teoría del delito, ya en su aspecto doctrinario, ya desde la conceptualización clásica, ya cómo los clásicos veían esta teoría del delito, luego cómo se fue modificando ya algunos temas sobre la acción, luego la neoclásica que ya incluyó algunos aspectos omisivos dentro de la acción delictiva, posteriormente aquel cambio de paradigma que hubo
de lo neoclásico al finalismo, y finalmente el funcionalismo, que es el que actualmente pues está en boga, ya cuando hablamos de cómo ha ido evolucionando todas estas corrientes de pensamiento en relación a la teoría jurídica del delito, pues ahora nosotros del finalismo hemos pasado un poco al funcionalismo, y esto lo decimos desde esta óptica porque ahora hay que entender mucho sobre lo que es temas de imputación objetiva, temas que tienen que ver mucho con el normativismo y el rol que tiene el ciudadano, pues, en relación a las normas al respeto que deben de tener las normas. O sea, ya se va como olvidando el tema del bien jurídico tutelado y ya nos va involucrando a nosotros como el rol que tenemos en la sociedad, y a partir de ello, pues, tenemos ese análisis que debemos de estudiar, que es la imputación objetiva. Y recordemos que la imputación objetiva no tiene nada que ver con la responsabilidad objetiva, son temas totalmente distintos, ¿verdad? Y eso es lo que a veces hace que tengamos el estudio de esta herramienta conceptual para efectos de poder ir delimitando estos temas. Recordemos que ahora se habla mucho del derecho penal económico, ¿verdad? De la globalización del derecho penal. De igual manera, se habla mucho de los temas de la posición de garante, que tiene la posición de garante, de los incrementos del riesgo, ¿verdad? ¿Quién incrementa el riesgo permitido? Y sobre esa base es que se va a ir trabajando en aquellos casos en los cuales es necesario, pues, que tengan una solución a nivel de imputación objetiva. Entonces, verbigracia se me ocurre, por ejemplo, un tema actual, que es el tema de la posición de garante que tiene los padres sobre los hijos, o la posición de garante que ahora pues han elevado a tipos penales el maltrato animal. Entonces, todas esas situaciones nosotros las vamos a ir estudiando, pero de forma sistemática y ordenada, ¿verdad? Y además de eso, pues, como les digo, es un taller. Recuérdense que una vez nosotros vamos explorando esas evoluciones de la teoría del delito, pues ese traslape que hay del finalismo al funcionalismo, pues es siempre en la estructura de la parte objetiva de los tipos penales. Y recordemos que en principio, pues vemos el tema de lo que es tipicidad objetiva, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los elementos del tipo, y que también son aquellos elementos objetivos que hay que estudiar, aquellos elementos normativos que a veces llevan de construcción los tipos penales, y eso nos ayuda a nosotros a ir dando ese tipo de decisiones, porque cuando les hablo en principio de que pues, vamos a ver pues acción, omisión, luego tipicidad, cuando vemos tipicidad objetiva hay que ir con el orden descriptivo que dan los tipos penales, y una vez esos órdenes descriptivos ir viendo cada uno de sus elementos, porque si no podemos ver temas del sujeto activo, pues ya no podemos pasar al sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces, o en su caso, si no tenemos sujeto pasivo, ya no pasamos a la acción o al resultado. Y así sucesivamente hasta llegar a elementos normativos, tanto elementos normativos culturales como elementos normativos jurídicos. Y esos son sumamente importantes porque también, como les decía, depende del tipo penal. Si vamos a ver un delito de compliance o delito de empresa o de empresas criminales, tenemos que verlo desde la óptica de la comisión por omisión, ¿verdad? Y quién tiene la posición de garante en un tipo penal de esa naturaleza. Por otra parte, también no debemos dejar de lado el tema de los delitos de anticipación o el derecho penal del enemigo, ¿verdad? Que ya tienen que ver siempre con las velocidades del derecho penal,
y esto es parte del funcionalismo, ¿verdad? Por eso les digo yo, o sea, cuando veamos elementos objetivos, vamos a ver algunos puntos. Esto es un tema sumamente amplio. Nosotros, el objetivo de este curso es sistematizar y verificar aquellos casos más emblemáticos que nosotros podamos tomar en cuenta para efectos de poder hacer nuestras argumentaciones en los juicios, en las clases, etcétera, etcétera, que nos puedan servir, ¿verdad? Por eso es que, reitero, es un curso híbrido que la idea es resolver los casos prácticos. Pues una vez nosotros pasamos de los elementos objetivos, no debemos de descuidar el elemento subjetivo. Y cuando hablamos de elementos subjetivos, pues lógicamente tenemos que hablar del dolo. Ahora, cuando hablamos de dolo, pues también tenemos que hablar de los delitos culposos que tienen que ver con el deber objetivo de cuidado. Pero bien, si nosotros vamos a estudiar el dolo, uno de los aspectos fundamentales que se está trabajando mucho en la actualidad es el tema del dolo eventual. Y el tema del dolo eventual implica per se también a ver aquellos temas que tienen que ver o la mística con los errores de tipo. Por eso es que a veces se nos enseña en las aulas universitarias que nosotros, nuestro código penal es de una corriente finalista. ¿Y por qué nos dicen que es una corriente finalista? Porque trasladamos el dolo a la tipicidad. Entonces, una vez vemos los elementos objetivos del tipo penal y vamos pasando por cada uno de esos análisis, pues entramos a la parte subjetiva, que es el dolo. Pero en el dolo, que ustedes saben, son tres formas de dolo: dolo directo, dolo indirecto de consecuencias necesarias o el dolo eventual. Y en el dolo eventual es importante porque es la frontera que tenemos entre lo que es la culpa y el dolo, ¿verdad? Entonces, una vez realizado ese análisis, también se estudia lo que es el error de tipo. Y el error de tipo, tanto, pues ustedes, como les digo, los finalistas trasladaron el dolo a la tipicidad, y eso se analiza en tipicidad, y eso está regulado en el artículo 28 de su Código Penal, en el inciso primero, donde nos habla de error vencible y error invencible. Y hay varios tipos de errores, y esos errores tienen cierta solución dogmática en tipicidad. También es importante mencionarlo que una vez nosotros hagamos ese análisis de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, hay otros elementos indispensables que tienen que ver con la parte subjetiva, que son aquellos delitos de trascendencia interna trascendente o delitos con otro componente que no necesariamente es el dolo, porque ustedes me pueden preguntar, o yo les hago la pregunta a ustedes, si el dolo está definido en nuestro Código Penal. Y ustedes me podrán decir que lo podrán buscar y tal vez no lo encuentren. ¿Por qué? Porque esa parte subjetiva de los tipos penales se infiere de la prueba que definen los juicios. O sea, todo es a nivel de inferencia y de coherencia para llegar a una razón suficiente y poder determinar una conducta dolosa. Y es importante también que dentro de estas conductas dolosas vamos a ver aquellos comportamientos del ánimo, o sea, de ánimo, ¿verdad? Aquellos comportamientos de trascendencia que implican, aparte del dolo, ese ánimo, por ejemplo, como en el caso de la posesión y tenencia de drogas, ¿verdad? Que debe de estar acreditado el dolo, el conocimiento y la voluntad, y además de eso, ese ánimo de transferir drogas a terceras personas. Bueno, una vez dicho eso, pues pasamos al otro tema, que es la antijuridicidad. Vean que son niveles. El primer nivel se mira acción y omisión. El segundo nivel de la teoría empieza con la tipicidad, la adecuación de los hechos al derecho a partir de los elementos objetivos, y luego la parte subjetiva, que es el dolo, el conocimiento y la voluntad, y las clasificaciones de errores. Posteriormente vamos a hacer un análisis del tema de antijuridicidad, que es el comportamiento va en oposición de la norma, siempre y cuando
pues no existan algunas causas de justificación que son importantes estudiarlas y ordenarlas dentro de nuestro análisis argumentativo. Porque siempre es importante, si una conducta es típica, hay que ver si esa conducta es antijurídica. Y si es antijurídica, pues pasamos al siguiente nivel de la teoría del delito. Ahora bien, pero si no es antijurídica, tiene que haber una causa que justifique la razón por la que no pueda ser antijurídica esa conducta, y es el caso o el tema de las causas de justificación, que ya ustedes las vamos a ir estudiando cada una con casos concretos para que tengamos conocimiento cómo es que se aplica esa causa de justificación. Véase que la conducta siempre es dolosa. Yo tengo la intención de hacer ese comportamiento. Ahora bien, no es antijurídica o es antijurídica siempre y cuando no aplique una causa de justificación. Y esas causas de justificación, pues las vamos a estudiar, verbigracia, el tema de la legítima defensa, el tema del estado de necesidad justificante, el tema del consentimiento eximente. Y pues una vez estudiado ese tema, vean que son como elementos negativos de la antijuridicidad, porque la conducta puede ser típica, pero no antijurídica. ¿Por qué? Porque operan esos componentes de justificación. Incluso podría haber un tema también que tiene que ver con el desvalor de acción y desvalor de resultado, que implica per se el tema de la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material, que son temas bien importantes. ¿Por qué son importantes en la práctica? Porque una conducta puede ser formalmente antijurídica, pero materialmente no. ¿Y por qué materialmente no? Porque tenemos que atender a la lesividad o no del bien jurídico tutelado. Problemas que nos encontramos con ciertos tipos penales en relación a esa temática, ¿verdad? Por ejemplo, los temas de proposición y conspiración, ¿verdad? Temas de los delitos de organización, temas de agrupaciones ilícitas, ¿verdad? Que son temas que actualmente hay adelantamiento de las barreras de punición, pero también hay que ver qué respuesta jurídico-penal se les puede dar a ese tipo de planteamientos. Y luego tenemos también que una vez una conducta es típica y antijurídica, entramos al tema de la culpabilidad. Cuando veamos el tema de la culpabilidad, es un tema interesante, apasionante. ¿Por qué? Porque dentro de la culpabilidad siempre vamos a tener tres enfoques fundamentales o tres elementos fundamentales. Para probar la culpabilidad, nosotros lo vamos a estudiar de manera, pues, general. Vamos a hacer un estudio porque la Constitución dice que la culpabilidad debe probarse en un juicio oral y público. Entonces, la culpabilidad tiene tres elementos fundamentales. Uno, capacidad de imputabilidad, conocimiento potencial de la ilicitud como segundo elemento, y tercer elemento, la exigibilidad de otra conducta. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la capacidad de imputabilidad es que todas las personas que comprenden lo lícito o ilícito de los comportamientos son personas que pueden ser sujetas de culpabilidad. Es decir, aquellas personas que pueden distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora bien, dentro de esta capacidad de imputabilidad también tenemos elementos negativos de la culpabilidad. Y esos elementos negativos son las causas de inimputabilidad. Ah, muy bien. Entonces ustedes me van a decir, ¿quiénes son personas inimputables? Son dos. Uno, los menores de edad, y las personas enajenadas de mental, los que tienen grave perturbación de la conciencia o enajenación mental, ¿verdad? Entonces, esas personas, nosotros no les podemos hacer ese juicio de culpabilidad. ¿Por qué? Porque se les hace un juicio de medidas de seguridad. A los menores de edad, pues obviamente se les sigue el procedimiento correspondiente de la ley penal juvenil, y a las personas inimputables, pues el juicio exclusivo de las medidas de seguridad. Entonces, tenemos que las personas que tienen capacidad de imputabilidad, pues ya lo expliqué, y las personas que no lo tienen, pues son las personas inimputables. Luego tenemos el conocimiento de la ilicitud, también tiene elementos negativos. ¿Cuáles son esos elementos negativos?
lo que nosotros conocemos como errores de prohibición. Vean que hasta ahora estoy hablando de error de prohibición, hablé de error de tipo en tipicidad y ahora error de prohibición en culpabilidad. ¿Cómo vamos a establecer esos errores? Pues a partir del artículo 28, inciso segundo del Código Penal, el cual nos determina en qué situaciones pues, se puede plantear un tipo de error. ¿Ya? El error es aquel desconocimiento que tiene el hombre medio de alguna ley que existe y que posiblemente pueda generar un tipo de prohibición que le puede atenuar o exonerar de pena. Y esos ejemplos los vamos a ver en el taller, pues me los voy a reservar para que motivarlos y decirles, miren, aquí el hecho fue típico, antijurídico, pero miren, en la culpabilidad, en el segundo elemento, se aplicó un error de prohibición invencible y se excluyó de responsabilidad penal. ¿Verdad? O en este caso se aplicó un error de prohibición vencible y se le atenuó la pena al sujeto. Vamos a reservar los ejemplos para efectos de que, bueno, y ejemplos reales, no van a ser ejemplos, sino que ejemplos que por lo menos mi persona los ha aplicado en el tribunal donde yo estoy actualmente presidiendo la presidencia. Y de igual manera vamos a ver temas de la exigibilidad de otra conducta. ¿Qué implica eso? El positivo es que toda persona mayor de edad se motiva para no cometer comportamientos penalmente relevantes. Es decir, la persona por su familia, por su edad, por su preparación, etcétera, se debe de motivar a no cometer comportamientos penalmente relevantes. Sin embargo, también ese elemento tiene elementos negativos y dentro de los elementos negativos están, uno, que la persona haya sido coaccionada o amenazada para cometer el delito. Entonces, si esa persona ha sido amenazada o coaccionada, la ley lo exonera de responsabilidad penal. Pero lógicamente vamos a establecer cuáles son esos casos, ¿verdad? Que sean casos de amenazas o coacción o incluso miedo insuperable, y eso nos va a generar un elemento negativo o el estado de necesidad exculpante que tiene que ver con aquellos bienes jurídicos o deberes que están en idéntica hilación. Y una vez determinado eso, pues entramos a la culpabilidad y pasamos a la dosimetría de la pena. En la dosimetría de la pena, pues ya se hace un análisis de la pena a imponer y también vamos a ver aquellos casos de requisitos de procesabilidad que a veces no los tomamos en cuenta para efectos penales, ¿verdad? No nos percatamos que hay casos que se requiere un requisito de procesabilidad que si omitimos ese requisito, pues genera dos consecuencias fundamentales drásticas. Uno, una excepción perentoria, porque el proceso no fue legalmente iniciado, y dos, una nulidad del proceso. Y además de eso, vamos a ver temas de la excusa absolutoria. Ustedes ven ahora mucho tema de evasión de impuestos, de lavado de activos, de ese tipo de soluciones que se han dado y cuál es el verdadero tratamiento que hay que darle a este tipo de soluciones que nos da el Estado o que nos dan las normas penales en relación a esa temática. Pues bien, ese es prácticamente lo que vamos a ver en el curso. No sé si hay algunas preguntas, licenciada, para ir respondiendo algunas dinámicas. Le quiero decir a la gente que está conectado en el curso que yo actualmente estoy en un juicio y estoy en receso y vine a salir con el compromiso que tenía con Legal Praxis en relación que me habían invitado a este webinario para que ustedes se motiven a efecto de inscribirse en este aprendizaje. Vamos a ver temas de la tipicidad, de lavado de activos, el delito precedente, que es sumamente importante para la tipicidad del tipo. Vamos a ver la excusa absolutoria en los delitos de evasión de impuestos y lavado de activos. Vamos a ver temas de errores de prohibición, etcétera. No sé si tenemos algunas preguntas en línea, licenciada.
tal vez me las lee porque aquí me sale algún... Sí, claro, Máster, con todo gusto. Nos dicen por acá, es posible que nos explique, por favor, de nuevo, la juridicidad, perdón, formal? Ok, vale. Se lo voy a explicar así bien fácil. La antijuridicidad formal es la que la norma determina en la ley penal. El nomo juri, que es ¿cómo se llama? Un tipo penal, dice el que matare a otro, ¿verdad? Será sancionado con prisión de tanto. Entonces, eso es formalmente el que matare a otro. Ahora, formalmente dice matar a otra persona. Materialmente tiene que haber lesividad en la vida de la persona. Pero ¿cuándo es importante saber sobre antijuridicidad formal? Por ejemplo, el tema de armas de fuego, posesión y tenencia o conducción de armas de fuego. Yo porto un arma de fuego, pero si esa arma de fuego no funciona, entonces formalmente es un delito. Está tipificado en el artículo 346-B, literal A del Código Penal, si yo no tengo licencia y matrícula. Formalmente yo estoy cometiendo esa infracción a la norma. Materialmente, ya ahí entro al análisis que esa conducta materialmente no lesiona la paz pública porque el arma de fuego no sirve. Entonces, eso es lo formal. Lo formal es que yo tengo el arma de fuego, pero esa arma de fuego formalmente estoy en la ley, ¿verdad? Pero para ser arma de fuego tiene que funcionar. Y si no funciona, no lesiona el bien jurídico tutelado. Ese sería un ejemplo de la antijuridicidad formal. Todas las normas que están reguladas en el Código Penal a partir del artículo 129 del Código Penal y siguientes, todas esas normas son normas formales, ¿verdad? Antijuridicidad formal, todas. No sé si hay otra pregunta. Sí, Máster, tenemos por acá. ¿Podría explicar de manera express la diferencia entre el dolo directo, indirecto y eventual, por favor? Vaya, miren, el dolo directo es aquel que yo ocasiono, ¿verdad? Directamente con mi acción delictiva. O sea, yo tengo conocimiento de esos elementos objetivos de un tipo penal y yo pues realizo la acción delictiva porque quiero y conozco sobre eso. El dolo indirecto o de segundo grado de consecuencias necesarias es yo no tengo la intención de matar a la persona que va con el sujeto, sin embargo, pues lo realizo y es una consecuencia necesaria, ¿verdad? Mi acción va contra un funcionario, pero también me llevo de encuentro al que va de motorista del funcionario y lo mato. Entonces es dolo de consecuencias necesarias. Yo con el motorista no tenía la intención de matarlo, sin embargo es de consecuencias necesarias. Y el dolo eventual implica aquella alta probabilidad que el resultado no se va a realizar, ¿ya? O sea, hay una alta probabilidad que el resultado no se va a realizar. Pero si existe ese resultado, pues yo lo asumo como responsable del mismo. Es decir, yo anticipo las consecuencias que se pueden producir de ese resultado y si el resultado se produce, pues entonces yo pues ingreso y realizo la acción ya con el dolo eventual, ¿ya? O sea, yo no espero realizar ese resultado, sin embargo, si el resultado se da, pues yo ya cometo ese delito a través de dolo eventual, ¿ya? Entonces, son situaciones que las vamos a ver más específicamente ya en el taller y, ojo, con casos prácticos, ¿verdad? Porque para eso es, como les digo, vamos a ir viendo la doctrina y a la par, pues algunos casos prácticos para que ustedes tengan una guía de cómo vamos a ir resolviendo esos puntos, porque es importantísimo saber de eso. Por ejemplo, se me ocurre el tema del señor que pasó ahí en el accidente de tránsito que hubo de la rastra.
¿ya? Ahí habría que trabajar mucho varios temas, por ejemplo, temas de imputación objetiva, temas de doble eventual, temas de quién incrementa el riesgo, o sea, son situaciones que se pueden ir estudiando a manera de parte objetiva o en su caso a manera de doble eventual. ¿Ya? Tenemos por acá otra más. Nos preguntan, un delito de hurto de una persona ebria, ¿cómo se cataloga en ese dolo? Es que el hecho que usted actúe de forma con intoxicado implica, el dolo siempre hay. Lo que pasa que eso se llama en dogmática penal, se le denomina acción libera in causa, que es la acción libre en su causa. El sujeto se coloca para cometer ese delito y eso no lo excluye de culpabilidad, pero ojo, es de culpabilidad, no de dolo. ¿Ya? O sea, dolo siempre existe, pero lo que sí hay problema es en el tema de la culpabilidad. Pero si el sujeto lo hace intoxicado de esa manera, puede ser tal vez una atenuante de la pena. Entonces es un tema eminentemente diferente del dolo. Dolo siempre existe de la persona que actúa con ebriedad y si no, veamos los conductores peligrosos, los que conducen vehículos con ingestas de alcohol, pues ellos se colocan en esa situación y cometen el delito porque desde el momento que toman y saben que no pueden conducir después de más de 100 miligramos de alcohol en sangre, entonces la lógica indica que ellos lo hacen con conocimiento. Por eso se habla del tema de la acción libre in causa, ¿verdad? La acción libre en su causa de aquel sujeto que se coloca en esa situación, aunque en el momento de estar ya en el cometimiento del hecho ya tenga esté intoxicado por la forma del alcoholismo, por cuánto tiene de alcohol en sangre. O sea, el dolo no se quita. Todo eso van a aprender. Gracias, Máster. Y una última pregunta que responderemos en este momento. ¿Nos puede explicar, por favor, si estos elementos se cumplen en los delitos de resultado o mera actividad o en ambos? Es que miren, todos los elementos del tipo penal, todos, ¿ya? Eso también lo vamos a estudiar dentro del curso. Lo que pasa es que ahora, quizás como por la premura en una hora explicar todo es imposible, ¿verdad? Pero ustedes saben que los elementos de los tipos penales son los mismos, lo único que hay estructuras distintas, ¿verdad? Si nosotros vamos a hablar de un delito de resultado, pues la estructura es diferente a hablar de un delito de mera actividad. Si vamos a hablar de un delito de peligro abstracto, es distinto a hablar de un delito de peligro concreto. Vamos a ver también aquellos delitos especiales, ¿ya? Que tienen que ver con la calidad del sujeto activo, que a veces de ahí empieza la distorsión de algunos operadores del sistema en relación a quererle atribuir a ciertas personas aquellos delitos que no corresponden. ¿Ya? Entonces son delitos especiales que se dividen en propios e impropios. Vamos a ver, como les dije también, delitos de trascendencia interna trascendente, delitos de pertenencia, ¿ya? Que solo por pertenecer ya implica per se que usted ya está cometiendo el hecho delictivo, verbigracia, agrupaciones ilícitas, ¿ya? Lesividad al bien jurídico tutelado. Se ha dado la lesividad al bien jurídico tutelado solo por el hecho de pertenecer a una organización criminal. O sea, y así hay una serie de tipos penales que cada uno tiene su estructura y que en teoría, o por lo menos, debemos de cumplir para que se puedan adecuar a los tipos penales. Por eso uno tiene que tener bien presente en estos cursos 4 principios del programa de la penal de la Constitución. 1, principio de legalidad, el principio de lesividad, el principio de dignidad humana, el principio de necesidad y el principio de responsabilidad objetiva. Esos 5 principios son límites al jus puniendi del Estado. ¿Y qué quiere decir que son límites? Que son barreras o protecciones que tenemos nosotros como ciudadanos para efectos de poder
pues entrar en esa protección, ¿verdad? Porque tenemos esos principios. Y a raíz de esos principios, pues es que gira la teoría jurídica del delito, ¿verdad? Y todos estos tipos penales deben de cumplir que las conductas deben de ser cometidas con dolo o con culpa. Si no se cometen de esa manera, hay violación al principio de responsabilidad objetiva. Si no se cumple con el principio de legalidad, pues con un elemento objetivo del tipo, hay problemas con el principio de legalidad. Si no se lesiona o pone en peligro el bien jurídico tutelado, pues hay una violación al principio de lesividad. Y así sucesivamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento no, máster, tenemos otras preguntas, pero quizás por el No, tiempo. pero o sea, ahorita tengo todavía 10 minutos para contestar. O sea, no tengo problema. Porque Ok, a las 7 entonces vamos con una última pregunta. Nos dicen por acá, ¿qué es la tipicidad objetiva y subjetiva? Y si podría dar un ejemplo, por favor. Vaya, miren, la tipicidad objetiva son todos aquellos elementos que componen un tipo penal. Son todos aquellos elementos. Y desde que hablamos de esos elementos objetivos, empezamos con el aspecto descriptivo, aquellos que se pueden percibir por los sentidos. Entonces, tenemos desde el sujeto activo, primero el sujeto activo, luego el sujeto pasivo, luego tenemos la acción, ¿verdad? Dentro de la acción tenemos también el resultado, y dentro del resultado tenemos la relación de riesgo y la relación la relación de causalidad y la relación de riesgo. Luego tenemos el objeto, que es el objeto material sobre el que recae la acción, y el objeto jurídico, que es qué bien jurídico se tutela. Luego tenemos elementos normativos que tienen que ver, elementos normativos culturales, como por ejemplo, que vamos a entender por obscenidad, aquellos conceptos que nosotros tenemos que darle una cierta valoración, y están los elementos normativos jurídicos, que por ejemplo, que vamos a entender por cheque, que vamos a entender por actividad delictiva, que vamos a entender por cosa mueble, etcétera. Y luego de eso, pues esa es la parte objetiva de los tipos penales. Si ya lo ponemos en un ejemplo concreto, sería en el robo, pues el sujeto activo, que es el que comete la acción delictiva, la sustracción, ¿verdad? Y luego hay otro elemento objetivo ahí que es el apoderamiento, que es el resultado del delito, ¿verdad? De la cosa totalmente ajena, parcial o totalmente ajena, y esa cosa tiene que ser por medio, el medio es la violencia. Y la violencia puede tener lugar antes, durante o después. Siempre, luego, continuando con ese análisis, tenemos ahí elementos normativos que vamos a ver qué es violencia, porque la violencia no necesariamente tiene que ser física, sino que puede ser psíquica o psicológica. Y por ende es un elemento normativo del tipo poder darle contenido a lo que nosotros vamos a entender por violencia. Y luego tenemos el aspecto subjetivo, que es el dolo, pero aparte del dolo, el ánimo del patrimonio, ¿verdad? El ánimo de lucro, el ánimo de lucro. Entonces, ahí tenemos ya un aspecto objetivo y el aspecto subjetivo solo del juicio de tipicidad. Ahora tenemos que ver si va a haber algún error de tipo en el caso, si el sujeto se utilizó de instrumento para cometer el delito, etcétera. Son situaciones que se van a ir dando conforme al taller que vayamos dando. Pero yo lo que pretendo es, mi idea, o como porque me contrató la Legal Praxis, es para que hagamos ese enfoque teórico con los casos prácticos reales, ¿verdad? Y que tengamos esa riqueza de discusión en relación a cómo se resuelven esos casos reales en la práctica. Y a partir de mi experiencia, pues, por supuesto. Gracias, máster. ¿Contestamos una más? Bueno, si gusta. Nos han dejado un caso. No sé si lo abordamos en este caso, máster. Depende cómo se... Lo leo. Nos dice, Ajá. ante un caso de tráfico ilegal de personas, un Uber que lleva una carrera
y es detenido cerca de una frontera por el delito de tráfico, estamos ante una conducta típica, pero no es antijurídica, porque ejerce una conducta neutra, pero sí cumple con uno de los verbos rectores del delito. ¿Cómo se puede calificar dentro de la teoría del delito? No, lo que pasa es que ya hay una confusión conceptual, ¿verdad? Porque cuando nosotros ya hablamos de conductas neutrales, porque la conducta neutra es, hay que acreditarla, ¿verdad? Y si es una conducta neutra, es parte de la prohibición de regreso que tiene que ver con imputación objetiva. Entonces, el hecho no es que lesione o no el bien jurídico tutelado, sino que es una conducta neutra que es el límite entre una acción delictiva y un caso de atipicidad. Y por ende, si se llegara a establecer que la persona se dedica al transporte de personas, pero es un taxista reconocido, entonces podría justificarse, a mi parecer, y así lo he trabajado en algunas de mis sentencias, como una conducta neutra. Pero la conducta neutra no tiene nada que ver con la lesividad del bien jurídico tutelado, porque no logramos llegar hasta esa etapa del juicio o del análisis, sino que nos quedamos en la misma etapa de tipicidad objetiva, ¿verdad? Porque es un tema de imputación objetiva que tiene que ver con las conductas neutras. Y las conductas neutras son eso. Nosotros que tenemos la calidad de abogados, actualmente debemos de saber mucho sobre la debida diligencia y la posición de garante que nosotros tenemos como abogados en relación a muchos casos que se nos están presentando. Y de igual manera, si esa persona que es taxista y lleva esa carrera, lo voy a decir ahí, aunque sea en la frontera, pues a él lógicamente lo van a agarrar, ¿verdad? Pero allá la destreza del defensor en poderle argumentar al juez una conducta neutra porque su cliente se dedica a ese rubro, ¿verdad? Que es transportista, tiene que estar acreditado y aparte de eso, pues desde el inicio del proceso ir generando esa estrategia de defensa para que no vayan a salir en el juicio. Ah, mire, que fíjese que él es taxista. No, hay que ir dando las condiciones desde la audiencia inicial para luego construirlas en la audiencia preliminar y finalmente en el juicio, pues se siguen demostrando de la manera que lo estoy planteando. Esa es para mí es atípica la conducta siempre y cuando se pruebe que efectivamente esa persona se dedica al transporte de pasajeros. Por el momento, Máster, no tenemos más preguntas en el chat. Bueno, eh, bueno, para mí ha sido un gusto este webinario, nunca había estado en uno, me hubiera gustado estar más tranquilo, no estar trabajando, pero la verdad es que este tipo de temas apasiona. Yo les digo que ese caso que me plantearon y que ya me hablaron de las teorías neutrales, de nuevos enfoques que hay de solución de conflictos, es importante y eso lo vamos a ver en el curso, ¿verdad? Ahorita solo era una cuestión liminar para que ustedes puedan tener acceso o puedan inscribirse al curso. El curso va a ser martes, miércoles y jueves. Vamos a tener 2 horas intensas de discusión y eso es lo importante en este caso. Eso, estoy sumamente agradecido con Legal Praxis de haberme hecho partícipe de este curso y sé que en gran medida, pues, considero que vamos a aprovechar el tiempo ya en la discusión de los casos, que es donde se enriquece el conocimiento, ¿verdad? Porque vamos a plantear los casos prácticos y esos casos prácticos, qué solución técnica se le da en la academia, incluso en la doctrina. Así que Gracias, Máster. Gracias a usted por su tiempo y justamente es hacerle la invitación a todos a inscribirse a este nuevo curso sobre teoría general del delito aplicada a casos concretos. Como usted ya lo decía, damos inicio el próximo martes 7 de noviembre. Dejamos el link de inscripción en el chat para que ustedes puedan inscribirse. Tenemos el honor de contar con el capacitador Máster Mauricio Marroquín, que ya lo conocimos este día
y bueno, vamos a estar compartiendo con él durante 6 sesiones. Así que les dejamos esta información para que ustedes también puedan tenerlo presente y poder inscribirse. Para cualquier otra consulta pueden escribir a nuestro WhatsApp y también al correo electrónico. Con todo gusto, nosotros les damos mayor información sobre este curso que da inicio el próximo 7 de noviembre. Los días son martes, miércoles y jueves de 5:30 a 7:30 de la noche. Así que están todos invitados a poder ser parte de esta capacitación con el excelente capacitador Máster Mauricio Marroquín. Así que nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y con gusto estamos para atenderlos. Gracias, feliz noche. Inscríbanse. Muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz noche.